Bueno, buenos días a todos, todas. Espero que la garganta me dé una tregua porque llevo una semanita bastante complicada. Bueno, es un honor, primero voy a coger el mando, que no se me olvide. Bueno, es un honor estar aquí, gracias por la invitación. Esther casi me boicotea porque dice que no hablemos más de proximidad y vengo a hablar de proximidad. Pero también aprovecho para felicitar el trabajo de Esther, impresionante, la capacidad de profundidad de técnicas y de conceptos hasta ese punto, ¿no? Es alucinante, ¿no? Yo os vengo a hablar de proximidad, pero desde otro punto de vista. Yo no vengo a explicar algo que ya es muy común, afortunadamente, que es qué podemos hacer nosotros por el planeta, qué podemos hacer nosotros por nuestro entorno, qué podemos hacer, sino que voy a plantear algo un poco más egoísta, ¿no? Que es qué ha hecho la proximidad, qué ha hecho el entorno, qué ha hecho la sostenibilidad para mí y para mi personalidad gastronómica. Poco a poco vais a entender qué es lo que proponemos, qué es lo que hacemos, quiénes somos, pero todo se remonta, espérate a ver si atino yo con esto, ahí está, vale. Todo se remonta aquí, ¿vale? Bueno, yo soy la tercera generación de un negocio familiar. Mis abuelos fundaron este pequeño negocio en Tarrasa, en las afueras, en el año 52. Mis padres pues, reconducieron esa fonda clásica, casi en un desierto, en ese bar sencillo de los años 80. Yo me crié ahí. De hecho, la foto, si nos podíamos acercar, creo que salgo yo con mi abuela detrás del cristal. Y yo crezco en ese ambiente, ¿no? En ese ambiente de bar, donde he vivido momentos entrañables, donde he tenido una vinculación con la gastronomía muy directa con el comensal, en un entorno muy familiar, y eso ha marcado siempre mi personalidad gastronómica. Yo me encuentro muy a gusto en el tú a tú con el comensal. Necesito reencontrarme con esos momentos, ¿no? Esos momentos, como digo, tan entrañables, ¿no? ¿Qué hago yo? En el año 2002 transformo ese bar de barrio en un pequeño restaurante que no teníamos ni idea de lo que queríamos hacer. Pues yo era un chico joven con muchas ilusiones, muchas inquietudes, y transformo ese bar en un pequeño restaurante gastronómico. Claro, nosotros cuando hacemos la reforma nos da para hacer la sala, pero la cocina es exactamente igual, la misma, solo nos permite tirar un tabique, pero es la cocina del bar original, del bar humilde, del bar sencillo. Cuando empiezo con toda esa ilusión y con esos recursos tan limitados, pues me di cuenta de que eso condiciona mucho mi gastronomía. Todos mis compañeros tienen cocinas súper equipadas y yo en ese momento tengo una cocina muy antigua, un módulo de 3 fuegos de gas, un horno convencional, un microondas. Tengo un runner a baja temperatura y una Thermomix. O sea, no tengo ni plancha, ni gratinador, ni freidora, no tengo una mesa del pase y, es más, no tengo lavavajillas porque fregábamos a mano en una pica, ¿vale? Ese es el planteamiento. Lo bonito de toda esta historia es que 8 años después conseguimos una estrella Michelin y este proyecto dura 15 años y en esos 15 años, casi 8 con estrella Michelin, fregábamos a mano, no tenía plancha, no tenía freidora, no tenía gratinador, tenía 2 timbres, no tenía cámaras, no tenía vestuarios, no tenía una cosa un poco. Esta es una historia muy bonita para contar porque si nosotros pudimos hacerlo, todo el mundo puede hacerlo, ¿no? ¿Qué conseguí? Como os decía, al principio fue duro porque en comparación con los compañeros, pues mis capacidades creativas estaban muy limitadas. Entonces yo tenía esa frustración, tenía ese sentimiento de que estaba en inferioridad, ¿no? Hasta que entendí que precisamente esa historia, esas características, lo que me daban era una personalidad, una identidad diferente al resto, y empecé a explotar eso, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Esa carencia me dio una personalidad de una cocina desnuda, pues muy práctica, y eso es lo que me regaló esa carencia. Pero luego tuve una necesidad que era cómo narices yo traía a las afueras de Tarrasa pues, a un público sin tener la capacidad de
insisto, de hacer humos, de hacer técnicas, imaginaos en aquella época, en el boom de la cocina creativa basada en esos fuegos artificiales, yo no podía hacerlo. Y entonces es cuando entra mi vinculación con el entorno, ¿no? Mi territorio lo que me daba es una posibilidad de ser diferente, de ofrecer cosas diferentes al cliente que venía por Tarrasa. ¿Cuál es el primer problema? Que mi ciudad es una ciudad industrial, mi comarca es una ciudad industrial y ahí pues vi bastantes dificultades. Lo que pasa es que si levantas la mirada y ves más allá, pues teníamos un parque natural de Sant Llorenç muy bonito y empezamos a investigar y teníamos productores y lo que es mejor, teníamos una historia. Hasta los años 50 nuestro territorio había sido un territorio agrícola con mucha actividad y precisamente por el boom industrial de Tarrasa, Sabadell y de otras ciudades, la gente de los pueblecitos, la gente del campo fue a trabajar a las fábricas, pero teníamos ese pasado y esa genética, ¿no? Entonces yo me aproveché de esto. Hicimos un trabajo maravilloso recuperando productos y apoyando a pequeños productores que estaban absolutamente dejados de la mano de Dios. Yo siempre he dicho que el productor es el verdadero héroe. Los cocineros salimos en portadas, en revistas y tal, pero los héroes son ellos, los que han tenido el trabajo duro, difícil, poco reconocido. Nosotros al final si trabajamos un buen producto y tenemos un mínimo de sensibilidad, es muy difícil estropearlo, ¿no? Pero ellos luchan contra los elementos y muchas veces incomprendidos. No hablemos de los precios que tienen que soportar, ¿no? Pues así nace mi particular forma de entender la gastronomía en esa fusión entre la carencia y el homenaje al entorno, ¿no? Para tener esa identidad. En el año 2017 cierro para trasladarme a Barcelona. El por qué me traslado a Barcelona es porque, bueno, todo pasaba en Barcelona, era muy difícil conseguir, mira que Tarrasa está a 30 minutitos, pero era muy difícil conseguir traer a gente, bueno, todo pasaba en Barcelona. Yo también tenía la necesidad de romper con el vínculo familiar y di ese paso. Entonces me traslado a Barcelona con una idea, y la idea era que yo quería interacción. No me gustaba el formato convencional de una pared que separara mi trabajo del comensal, ¿no? Yo necesito esa calidez, esa interacción. Y desarrollo el proyecto que ahora veréis, que es Aur. Pero antes me llevo lo que veis aquí. Caprich me da es el inicio de un compromiso, como de la carencia, de la necesidad, consigues hacer una virtud si tienes la capacidad de ver en el reto, o de ver en el problema de ver un reto. Me voy con una identidad y sobre todo con una visión de que, bueno, esto es otro debate, pero que la globalización es un concepto que es necesario, que siempre ha existido, pero yo me niego a participar en la globalización de la mediocridad, ¿no? Esto quiere decir que llega un momento en el que yo me niego a comprar y a trabajar salsas de soja mediocres, simplemente porque están de moda o simplemente por esos productos que nos da la globalización, pues insisto, que no tienen demasiado valor gastronómico y que están sirviendo de tope para los productores locales que están trabajando con excelencia o que están impidiendo que podamos recuperar prácticas ancestrales que sí son excelentes, ¿no? Entonces yo a partir de ahí me negué. Y todo eso me lo llevo, insisto, a Barcelona. Y me llevo esto también. Esto es un poco, se trae algunas imágenes del trabajo que hicimos ahí en Tarrasa, mágico, de esos 15 años. Yo contacto con uno de esos proveedores, que es la familia Morral, casi ya familia mía, empezamos a trabajar desde el 2009 en esa recuperación. Esto es una parcela maravillosa y yo empiezo a hacer vino natural que sirvo en mi propio restaurante en el año 2009, 2010, ¿vale? Recuperamos una viña de 65 años de Macabeo, un viñedo de 80 años de Charelo, y aquí empiezo yo a hacerme un poquito, pues eso, en winemaker, ¿no? ¿Por qué? Porque para mí era importante también cerrar el círculo, que quien viniera a mi restaurante probara el vino del territorio del cual nosotros participamos. Y aquí empezamos a recuperar cositas, os he traído
Esto, por ejemplo, son nuestros primeros proyectos. Empezamos a hacer un vino rojo. Ya en aquella época empezamos a hacer fermentaciones en tinajas. Por eso, cuando hablamos de la sostenibilidad, afortunadamente hoy es un mensaje que ha calado, que es necesario, es una obligación, pero pensad que muchos compañeros venimos hablando de esto desde hace mucho y desafortunadamente en aquella época no era una variable considerable por parte de la crítica o del público no formaba parte del ideario gastronómico, era como una cosa que no importaba, ¿no? Y para nosotros era importante. Entonces hicimos nuestros dos primeros vinos, uno rojo, son vinos de paisaje, de Charelo Sumoy, un macabeo viejo. Aquí el proyecto que le llamo RAR recuperamos una técnica ancestral de hacer vino dulce en Cataluña que se llama Vibullit, que es un sistema que se hacía en la Edad Media haciendo vino dulce a partir de la ebullición del mosto y luego una pequeña fermentación. Y eso hacemos fermentaciones y crianzas en barricas de castaño, como se hacía antiguamente, y hacemos un sistema de como una saca anual, y solo tengo en mi restaurante, es un pequeño tesorito, que es una auténtica delicia, pero me da valor añadido. Venís a mi restaurante y vais a probar un vino único, que eso vais a probar allí, y que lo hacemos con todo el cariño, con una historia y demás, ¿no? Recuperamos una variedad de aceite, de aceituna, que se llama Becaruda. Cuando conozco al productor, hay unos olivos centenarios de 400, 500 años, muy extraños. Os he traído alguna foto, luego saldrá alguna foto del olivo. Y entonces esa aceituna se mezclaba en la cooperativa con la arbequina, que era mayoritaria, y yo llego a un pacto con el productor para quedarme con toda la producción. Vamos a hacer un monovarietal, pero vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo exquisito, vamos a hacerlo sin demasiado ánimo de lucro, sino vamos a hacer una cosa técnicamente perfecto, y con lo cual nosotros iniciamos desde el 2010 nuestro discurso, nuestro menú de degustación con un aceite de una variedad impresionante que se llama Becaruda, de estos olivos. Pues todo esto es lo que me dio ese entorno industrial, ¿no? Recuperamos también esto que se llama Butifarra Tarragada, una elaboración antigua, la más arraigada en nuestro territorio, que se había perdido precisamente por ese éxodo de la gente del campo a la industria y tal, pero eso era una especie de desayuno que se hacía con sangre y demás. Se llamaba Tarragada, nosotros hicimos la Butifarra Tarragada, y esto se ha incorporado ya a nuestra comarca desde el año 2010 como el plato típico. Y aquí pudimos jugar bastante. Luego desarrollamos muchos más proyectos, ¿vale? Esto que veis es un proyecto que he desarrollado, que empezó como algo muy local y ahora lo vamos a expandir. Eso es una zarzaparrilla. ¿Por qué? Porque también quería yo en mi restaurante tener una alternativa a la Coca-Cola, que me pedía un refresco, pues quería hacer algo yo más natural y más ancestral. La zarzaparrilla, bueno, si lo sabéis, es un refresco antiguo que incluso se vendía en las farmacias como jarabe, y la gente se lo mezclaba en casa con agua, con hielo, con soda, y aquí es como empieza un poco todo esto, ¿no? Pues hacemos la zarzaparrilla. Bueno, como veis, soy un poco un culo inquieto, hago 1000 cosas más. Ahora estoy con quesos vegetales y cosas muy raras, ¿vale? Como decía, 2019, la evolución me lleva a la esencialidad en directo. Para que entendáis un poco qué somos en AUR y qué significa esto, os he preparado un vídeo de 1 minutito donde se ve esta esencia. Eso es un poco lo que estaba en mi cabeza cuando estaba en Caprich, que quería, fijaos en esa interacción. Nosotros trabajamos delante del cliente de principio a fin, y aprovecho para
para explicaros un poco el concepto, al final es un restaurante muy pequeñito para 16, 17 comensales, donde tenemos 2 mesas y en cada mesa cocinan 2 chefs y todo desde el principio hasta el final se elabora delante tuyo, ¿no? Pero de una forma muy elegante, muy limpia, porque nuestra cocina es muy poco intervencionista, no hay mucha cosa. Si venís, muchos compañeros se sorprenden porque prácticamente no hay nada delante, hay una inducción, y esto también es un homenaje a esa carencia con la que yo he crecido y a la cual amo tanto, ¿no? Eso que habéis visto, cuando estaba en Capricci intenté resumir cuál era nuestro ideario, surgió una frase que se publicó en una revista, que la dije en una entrevista, y a partir de eso fue creo que el 2010, 2011, que resumía mucho nuestra personalidad, que era esta, ¿no? Que prefería la sencillez reflexionada a la complejidad forzada. Entonces, cuando yo me encuentro en el año, pues eso, 2008, 2007, en la gastronomía, necesitaba muchas veces, los cocineros queríamos calzar cosas, calzar técnicas, forzar para demostrar que éramos buenos, que estábamos a la última y tal, cuando el plato al igual no lo necesitaba, pero nosotros teníamos la imperiosa necesidad, muchas veces obligado porque el cliente también pedía eso, del espectáculo, de introducir cosas, ¿no? Y yo primero que no me lo podía permitir porque cuando estaba en Capricci estaba solo en cocina, que esto es otra cosa que hay que decir, a mí me dieron una estrella por sorpresa, estaba yo en cocina, una pica y un camarero, esa era la estructura de Capricci. ¿Vale? Entonces yo tenía un menú de degustación y tenía que ser práctico, regular, no podía fallar, por lo tanto no me podía permitir las cosas superfluas que me hicieran perder tiempo, iba directo al sabor, ¿no? Entonces aposté por eso, por esa sencillez reflexionada y huir de la complejidad forzada, ¿no? Y eso en cuanto a cocina, y luego en cuanto a servicio, quería apostar por la alta naturalidad, ¿vale? Por esa distancia corta. Eso significa que para mí la experiencia de un restaurante no tiene sentido si vamos allí a estar encorsetados, si no vamos a estar desinhibidos, si no vamos a ser nosotros, si nos van a forzar a ser otra gente, ¿no? Y un poco mi trabajo en el restaurante consiste en eso, ¿no? Es hacer sentir a la gente como si comieran en un bar, como si estuvieran, bueno, desdramatizar, que es una frase y una palabra que es muy bonita, ¿no? Esa sencillez reflexionada voy a intentar darme prisa, porque, claro, esa sencillez reflexionada en contra de la complejidad forzada se resume, ¿vale? O se extiende en esto. Este es nuestro ideario creativo. Nuestro punto de partida creativo siempre es este, ¿no? Y, por ejemplo, venimos, bueno, una cocina basada en la artesanía y la sostenibilidad, como veis, desde hace ya mucho tiempo. Ahora, este mes, hago 20 años de proyecto, en el año 2002 nació Capricci, donde para nosotros el sabor es religión, no hay sentido. No tiene sentido hacer cosas que luego no pruebes algo y seas sabroso, seas rico. Ya no hablamos de temporada, sino de la temporada dentro de la temporada, ¿vale? Cuando es un producto, pues tiene una temporada de 3 meses, nosotros ya incluso la reducimos más, somos muy esenciales en ese sentido, vamos al mes, mes y medio, donde está óptimo, donde está perfecto. O sea, la trufa no la trabajamos hasta tarde, los tomates los trabajamos tardíos. Entonces ya también hacemos un poco trabajo de, vale, la temporada dentro de la temporada, ¿no? El exotismo de proximidad, que titula esta ponencia, el exotismo de proximidad es la capacidad de sorprender al cliente con aquello que le rodea y que desconoce, o con aquello que conoce pero desconoce aplicaciones. Y esto es un mundo increíble, porque lo que tenemos cercano es un universo a explorar y a interpretar maravilloso, no hace falta irnos lejos, que también, si eres un temático o si te apetece, pero muchas veces cerca tenemos ese universo a descubrir, ¿no? Y ahí pues, te sientes como un poco astronauta de barrio, ¿no? Como digo yo. Tenemos una visión divergente, una visión alternativa de las cosas, los guisantes, pues, ¿por qué no van al postre? ¿O por qué no hacemos un petit four con piel de pollo cuando es tradicional? Todo esto siempre hay una fundamentación, ¿no? Intentamos tener esa visión de no ser previsibles. Cuando a veces estamos probando algo, nos miramos y no, esto es previsible. O intentamos no serlo, luego si lo conseguimos es otra historia, ¿eh? Una cosa que define también nuestra personalidad es eso, alma japonesa, pero cuerpo mediterráneo. El 100% de los productos que trabajamos, el 100% mentira, casi el 100%, porque obviamente trabajamos cafés, trabajamos chocolates. La cocina tradicional catalana utiliza la canela y la canela no es catalana ni es española, todo
Es lo que hablamos de la globalización, ¿no? La globalización ha existido siempre y ha sido bonita porque las civilizaciones, las culturas indígenas se han dado tiempo a que esos productos foráneos formaran parte de la identidad con el paso del tiempo, de la sabiduría, ¿no? Era como un proceso muy largo cuando llegó el tomate, cuando llegó la alubia. Nos hicieron populares, no, todo eso fue un proceso donde de forma muy sabia la cultura fue adaptándolo, haciendo lo suyo, ¿no? ¿Qué está pasando hoy en día? Que la globalización es muy agresiva, ¿no? Muy agresiva y de muy baja calidad casi siempre, casi siempre. Entonces esa agresividad hace que todo esté como muy efervescente, ¿no? muy movido. Pero nosotros no cerramos la puerta jamás al producto que viene de fuera, solo queremos la excelencia. No decimos que no a un gran queso italiano, siempre y cuando nos dé características diferentes a lo que tenemos cerca y sea de una calidad excelsa, ¿no? Hablamos también de la austeridad lujosa, ¿vale? Suprimimos todo lo insustancial, ¿vale? Esa cocina esencial que decimos. Todos nuestros platos siempre tienen una partida creativa de 2 pilares gustativos. Siempre, si hacemos hay un plato, pues, yo sé, gamba y tomate, puerro y jengibre. Siempre hay esos 2 pilares gustativos que no ingredientes, sino lo que intentamos es ser muy directos, que no tengamos que pasar un manual de instrucciones para entender lo que te estamos dando, sino que tu cerebro, tu paladar, detecte rápido y sea de una cocina muy directa, de un disfrute muy directo, ¿no? Mínimos ingredientes, como decía, intervencionismo limitado, y esto es cuando la naturaleza trabaja por ti. En ese sentido somos muy vagos, como mínimo cocinando, luego pensando sí que le damos muchas vueltas. No nos gusta coger una sepia y cocinarla a baja temperatura, pasarla por una Thermomix, pasarla por un cedazo, meterla en una bolsa vacío, volver a cuajar, Esto no nos interesa. Cuando la sepia tiene una textura cartilaginosa fantástica que nos ha dado la naturaleza y nosotros queremos potenciar eso. Entonces nos aprovechamos mucho de lo que nos da el producto en sí e intentamos realzarlo, no forzar nada, sino para eso hacemos un esfuerzo intentando trabajar el producto en su mejor momento. Nos gusta hablar de dignificar lo cotidiano, ¿no? Que a veces hay un plato que ahora veréis, que es una royal de cebolla, ¿no? Cómo podemos llegar a demostrar a la gente que lo que tienen en casa o en el mercado son auténticos tesoros, pero solo porque los tienen cerca, son baratos, son cotidianos, no le damos la suficiente importancia, ¿no? Pero una cebolla, que es una cosa tal, una buena cebolla si costara mucho dinero sería, pero es que es así, ¿no? Y es un tópico, pero nosotros lo tenemos muy asociado. Nos gusta hablar de encontrar vanguardia en la retaguardia. A veces somos creativos mirando para adelante, pero casi siempre también miramos para atrás, porque lo antiguo es absolutamente creativo, es alucinante. Nosotros estamos haciendo un petit four con piel de pollo, crujiente, ¿no? Y es una especie de coca de llardons catalana, ¿no? La coca de llardons se hace pues, una pasta de hojaldre, llardons, que son chicharrones, azúcar y piñones, y esto lo comemos de postre y es súper tradicional. Nosotros lo que hacemos es sintetizamos lo que es el hojaldre y los chicharrones y hacemos solo con una piel de pollo crujiente, una cremita y tal, pero bueno. Entonces, pero esto lo puedo fundamentar. También somos creativamente un poco cobardes porque no inventamos muchas cosas, ¿no? Pero sí reinterpretamos. La técnica eficaz. Esto para nosotros es importante. Siempre hemos puesto al mismo nivel la técnica vanguardista y la tradicional. Siempre. El otro día hablábamos, ayer, de lo difícil que es hacer un huevo frito. Técnicamente es muy difícil. Hacer uno está bien, lo puedes hacer, pero clava 5 es complicadísimo. Y esa técnica bueno, pues no le damos la suficiente importancia, ¿no? En cambio hay técnicas que sí parecen que sean más. No, para nosotros un asado es una técnica que hay que dominar, que hay que controlar, que hay que mimar al mismo nivel que pues, otros procesos, o una esfera, es igual, ¿no? Pero para nosotros esas técnicas están al mismo nivel. No hacemos nada de play food, como os he dicho, no hacemos trampantojos, ni nos interesa que salga humo del hielo líquido. Nosotros no va con nosotros, intentamos que sea todo muy directo, muy sencillo. Hablamos del universo del descarte, nos hemos dado cuenta que el descarte, y por eso os digo que la sostenibilidad no solo va hablando sobre la preservación del entorno y tal, sino que muchas veces tiramos la piel de la sandía, y la piel de la sandía es un ingrediente alucinante, y lo tiramos porque no hemos sabido trabajarlo, pero si aprendemos a trabajarlo, tenemos un nuevo sabor. Entonces, ese universo del descarte, de hacer con los restos del pan, hacer algo maravilloso, ¿no? También forma parte de nuestro dogma. El bienestar.
importantísimo. Nosotros intentamos que cuando tú acabes la experiencia, cuando hagas, intentar ser capaces de cuando comas un menú de degustación, al final no estés saturado, no hagas una mala digestión. Somos muy cuidadosos con esto, con la proporcionalidad de grasas, de hidratos de carbono. Intentamos que todo sea muy ligero, mucho sabor, sabroso, pero para nosotros es importante que no estés a medio menú pidiendo clemencia, ¿no? Y esto es una cosa que también me interesa mucho de la cocina japonesa, ¿no? Fanáticos de la regularidad, no puede ser que un día tengamos un 10 y al día siguiente vengáis y seamos un 5. Somos muy amantes de todos los procesos controlados. Y la practicidad o la creatividad más allá de la organoléptica significa esto, que nosotros aplicamos la creatividad a la hora de emplatar, de dónde guardamos el descarte delante del cliente, de cómo... O sea, hay una creatividad que va más allá de la parte organoléptica y eso también nos gusta trabajarla. Aquí veis pues algunas fotos, lo que os decía de la piel de la sandía. Bueno, pues lo que hablábamos de las fermentaciones lo que nos permite es tener sabores nuevos, no tan solo aprovechar una piel que se tira, no, es que al final culinariamente hay una riqueza en el descarte, ¿vale? Y nosotros lo que hacemos es hacemos un sorbete a partir de un proceso enzimático, y aquel sorbete de sandía puro acompañamos con un Porex pan de leche y es una cosa mágica, ¿no? Aquí os traigo algunas referencias de todo eso que os estoy explicando, ¿no? Esto es un bonito madurado, dependiendo del tamaño, entre 5, 6, 7 días. No mucho, no somos muy amantes de maduraciones muy largas, o sí, es decir, no forzamos las cosas, sino cada alimento nos habla. Y lo que hacemos es un miso de alubia del Ganchet. La alubia del Ganchet es el baluarte de mi comarca. Y lo que hacemos un miso, hacemos unas típicas alubias del Ganchet, pero con una connotación diferente. Y lo que servimos aquí es el descarte, es el agua de la cocción de la alubia, microfiltrada, reducida, gelificada naturalmente, sin añadir nada, con un pil-pil de las cabezas del bonito que también acostumbrábamos a tirar. Entonces es una forma también de cerrar ese círculo y conseguir mucho sabor. Con el descarte tenemos la elegancia y con el no descarte tenemos la opulencia, y es una cosa muy bonita, ¿no? Lo que os decía, la royal de cebolla. Lástima, he seleccionado esta foto, pero no se ve las dos texturas, ¿no? Pero esto es antes hablaba de dos pilares gustativos, este es un plato con un pilar gustativo, cebolla pura y dura. Y es una royal de cebolla que, partiendo de una cebolla tierna, hacemos como una especie de royal cuajada al vapor, con una maceración en frío, envasada al vacío y tal. Y luego con una cebolla de figueras, dulzona y demás, hacemos un jugo vegetal, como una demi-glace vegetal. No es del todo vegetal porque condimentamos con colatura de anchoa, pero bueno, es un plato mágico, ¿vale? Ahí tenemos un salmonete que también maduramos ligeramente, secamos la piel, hacemos la piel crujiente de la brasa y lo que hacemos es un romesco con sus interiores, ¿eh? Un plato tradicional pero también esencial. Aquello es un espárrago blanco macerado en un soyu que hacemos fermentando una variedad autóctona que se llama pèsol negre, guisante negro del Berguedà, tomillo y cep, boletus, y nos hacemos nuestro soyu que macera este espárrago y luego hacemos una salsita con una emulsión de yema. Bueno, veis, todo aparentemente muy sencillo. Esto es una col que cocinamos al vacío con jugo de pollo, colatura de anchoa, mantequilla tostada. Una vez está cocinada, tierna, recuperamos el jugo, colamos y texturizamos un poquito y ahí tenemos una esencia de esa col. El líquido es maravilloso. Con la col la deshojamos y vamos pasando hoja por hoja a la brasa. Y luego hacemos un paquetito, ¿vale? Lo que lleva debajo es, cogemos hojas de la col y hacemos un chucrut. Y tenemos como dos texturas. Bueno, es una forma de comer col súper chula, con mucho umami, muy lácteo, muy cremoso. El siguiente plato es un fricandó. El fricandó es un plato tradicional catalán que es un guiso. Con este plato lo que intentamos demostrar es como los mismos ingredientes de un plato tradicional, rústico, los mismos ingredientes que conoce todo el mundo, podemos irnos a un plato aparentemente oriental simplemente no tocando calor, ¿vale? Es decir, eso es un fricandó crudo y frío. Obviamente no tiene nada que ver con el fricandó, pero intentamos demostrar a la gente que podemos alcanzar registros asiáticos, registros diferentes con lo autóctono. Y os aseguro que... ¿Qué hacemos? Bueno, pues es una una vaca madurada que va pintada con una mantequilla de levadura y seta en polvo. Luego los vegetales típicos del fricandó, pero sí muy especiales, porque esto nos trae un productor japonés en el Empordà, que se llama Hidenori,
y no trabajamos la zanahoria, sino trabajamos unos brotes, unas hojas muy bonitas. Trabajamos con unos mini puerros, que son, hay puerros, unas mini cebollas, como unos mini calçots, que son hilitos fantásticos. Bueno, trabajamos con todos los vegetales de una forma muy cruda, de forma cruda. Y lo que ponemos es el agua de hidratar setas en crudo, ¿vale? Con un poquito de soyu. Y ya está. Al final es una reivindicación. Detrás de nuestros platos también hay mucha reivindicación, hay mucho discurso. El siguiente plato es la interpretación de una pelota de cocido. Es una pilota de escudella, una pelota de cocido, que la hacemos a la pimienta verde como si fuera una carne clásica, ¿no? Y con el jugo del cerdo y tal, y acompañamos con hinojo marino y piparra ahumada, ¿no? Es una cosa... Bueno, pues ahí hacemos guiños a la tradición, pero la reinterpretamos. Y por último, estos dos, que son... Este es un tártar de sepia, que cogemos la melsa es el bazo, y la fermentamos durante 5 meses con miel y sal, hasta que tenemos un garum que luego rebajamos con un caldito hecho con las aletas del cefalópodo. Toda la base es un tártar, o sea, nos interesa la textura cartilaginosa, perdón, y hacemos una salsa tártara, pero con mantequilla en lugar de con grasa vegetal. Y ya está, es simplemente esa sepia donde cerramos ese círculo y acabamos con brotes de anís en una tostadita, y es nuestro bocata de calamares, pero en este caso de sepia. Y el último plato que os he traído así representativo es un níspero integral, un níspero donde con las pieles hacemos un chutney, con la carne hacemos un sorbete y con el hueso hacemos una castaña amarga. El hueso lo cocinamos en oku y al final lo rallamos delante del cliente, y es una forma de aprovechar también algo que descartábamos, que nos da otro universo también, ¿no? Entonces ahora estamos aprovechando, viendo qué huesos de frutas son comestibles, son aptos, no son aptos o son interesantes gastronómicamente, pero ahí lo que tenemos es un aprovechamiento integral de lo que es el producto y esa esencialidad. Ahí te comes níspero puro y duro con algunos matices, ¿no? Eso en cuanto a nuestra cocina. En cuanto a nuestro servicio también es bastante peculiar, porque yo busco la desinhibición, una interacción absolutamente natural, sobre todo, bueno, soy partidario de que a veces la elegancia no tiene nada que ver con la sobreactuación, que los restaurantes acostumbramos a sobreactuar. A mí no me gusta la sobreactuación, ¿vale? Es forzado. Y muchas veces cuando viene personal de sala, lo primero que hacemos es una especie de desaprendizaje, porque hay tics, las manos atrás, cosas que enseñan que a mí no me gusta. Me gusta que estén relajados. Sé tú. Muchas veces, si venís alguna vez, cuando mi equipo, que al final, ahora hablaré del equipo también, lleva muchos años conmigo, si veo que están un poquito encorsetados, yo voy por detrás y les toco el culito. Y voy haciendo un poco para que espabilen, porque no es lo que quiero, ¿vale? Entonces, se producen conversaciones muy sinceras entre nosotros, donde el comensal es partícipe, pero de una forma normal, no hay que sobreactuar. Lo importante, tenemos que ser respetuosos con lo que tú has venido a buscar, experiencia gastronómica, calidad, lo que tú quieras, pero eso no nos tiene que obligar a sobreactuar. El vivo y en directo es una cosa nosotros no podemos vivir sin el vivo y el directo. Cuando nos han invitado a hacer algún bolo fuera, en una cocina convencional, hemos pedido sacar mesas en el comedor, porque nos gusta que nos vean trabajar, nos gusta. Sobre todo, secuencia dinámica. Nosotros nos adaptamos al ritmo del cliente. Otra cosa que a mí me define, como comensal soy un culo inquieto. Lo paso muy mal entre plato y plato, pero fatal. Entonces, yo intento que si venís ahí, os sentáis en esa barra, que no es barra ni mesa, es una cosa intermedia, no paren de pasar cosas, no paren. Entre que charlamos, te quitan el plato, pum, ya tienes el siguiente, seguimos. Entonces no hay ese tiempo. Acabo ya, y por último, bienestar, estabilidad del equipo. Yo me considero, tengo muchos defectos, pero alguna virtud. Una de ellas es que creo que he sabido gestionar talento, ¿no? Tengo como jefes de cocina a 3 chicos que empezaron con 16, 17 años conmigo de prácticas, ya son jóvenes, llevan 7 años, Paul, Marc, Xavi. El que menos lleva, Pedro, lleva 4 años, desde que está casi a UR. Y esto es importantísimo. Intento ver el diamante en bruto, intento gestionar ese talento, porque luego va a hacer que todo lo que yo pueda pensar
todo se va a ejecutar bien, ¿vale? Y tengo la suerte de tener, para mí, el mejor equipo humano, bueno, yo que siento devoción por mis chicos y chicas. Todo eso se resume, bueno, cuando mi hijo era pequeño estaba haciendo un trabajo con él sobre la comunicación, y esto es importante. Estaba haciendo los deberes y mira, esto es lo que pasa, ¿no? Muchas veces en los restaurantes gastronómicos hacemos una comunicación verbal y escrita. Verbal es que yo te puedo explicar un plato y te puedo explicar un vino. Escrita lo vas a ver en la carta. Entonces eso te va a hacer entender lo que hacemos, pero es la comunicación no verbal la que te hace sentir. La comunicación no verbal es esa que no quiero la sobreactuación, no quiero, esa te hace sentir, y son importantes las dos, ¿eh? Nosotros intentamos cuidar esto. Normalmente me enrollo bastante, no sé cómo voy de tiempo, no sé si alguien tiene alguna pregunta, si hay tiempo y tal, porque acostumbran a echarme del escenario, ¿eh? Lo que pasa es que hoy, no sé, he ido bastante tal. Ahora estamos haciendo diferentes proyectos. Yo le estoy dando vueltas también al hecho de en breve cambiar otra vez de espacio, buscando ya ese sueño que tengo, que es cocinar para menos gente todavía, para 10 personas, y hacerlo de una forma mucho más íntima. Hay un proyecto al que quería desarrollar, que en esta aventura primera no se pudo concretar, que es un homenaje a la sombra, es una paranoia, ¿eh? Es un homenaje, o es un proyecto basado en la austeridad lujosa, que hay una mesa, hay unas sillas, hay un cocinero, unos cocineros, y hay sombra alrededor, y no hay nada más. Entonces, estoy intentando trabajar eso, que es como mi sueño, ¿no? Mi sueño es rendir homenaje a esa carencia. Y luego proyectos muy bonitos también estoy desarrollando, hemos empezado ahora también, a pensar en quesos vegetales curados en cuevas y cosas así. Porque yo que no soy ni vegano ni soy vegetariano, pero sí que casi. Como consumidor como un poca carne, como poco pescado, mucha calidad. En el restaurante se encuentra esto también. Y creo que tenemos que pasar por eso. Entonces muchas veces a mí me gustaría ir a restaurantes veganos y comer como si no fueran veganos, ¿no? Entonces quiero participar en conseguir esto, a partir de esos fermentados, a partir de todas las posibilidades que tenemos de conseguir umamis, potencias y tal. Hay mucho camino también que recorrer, y estoy en un proyecto también muy bonito de esto, y otro proyecto de recuperar, bueno, es que esto es la historia, un crustáceo de río autóctono, esto también. Aparte, yo llevo llevo 25 años con mi mujer, y yo a veces no sé cómo coño he aguantado, porque soy insoportable, pero al final no entiendo esto sino vivirlo apasionadamente, y ahí estamos. Entonces no sé si tenéis alguna pregunta, algún consejo. Tenéis hambre, ¿no? Bueno, pues por mi parte nada más. Muchísimas gracias, ¿vale? Y aquí estoy para lo que necesitéis. No sé si haré café o qué pasa. Un aplauso, por favor. Sí, un aplauso. No tengo ni idea si voy bien de tiempo. Vas fenomenal. Pero sí, vas fenomenal. Muchísimas gracias por habernos traído esa cocina tan particular, esa sencillez reflexionada, que creo que es algo que deberíamos aplicar no solo a la cocina, sino a todo en general. Muchísimas gracias, Artur Martínez. Vamos a seguir adelante, vamos a hablar ahora de la cocina cercana de Miguel Ángel de la Cruz, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa también.